Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 63 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo un ejemplo en donde tratábamos de demostrar que una sucesión, esta sucesión que consiste de los siguientes términos, es la suma desde el número 1 hasta el recíproco del número del término. 1, que claro sería el recíproco del primer término, 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre el término número 4, hasta llegar a 1 sobre el término número n. Queremos demostrar que esa sucesión es divergente. Y habíamos dicho, bueno, pues vamos a usar la herramienta que tenemos de que como toda sucesión convergente es de Cauchy, pues vamos a ver si esa sucesión que queremos demostrar que es divergente no es de Cauchy. Porque si no es de Cauchy, entonces no puede ser convergente. Bien. Bueno, pues dice que si eso que dijimos, si logramos demostrar que esta sucesión no es de Cauchy, entonces será efectivamente divergente, que es lo que nos pide el problema, que esa sucesión es divergente. Bueno, pues empezamos tomando a m mayor que la n, donde la m y la n son dos números naturales, y consideramos al término número m, que serán los términos que van, las sumas que van desde el 1 hasta 1 sobre m, ¿verdad? 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 hasta llegar a 1 sobre m, porque es el término número m. Claro, como la m es más grande que la n, en algún momento pasaremos por el término número n. 1 sobre n y seguimos 1 sobre n más 1, 1 sobre n más 2. Y así seguimos hasta llegar efectivamente hasta el término 1 sobre m, sobre ese término que estamos buscando. Y entonces el término número n, ¿verdad? Que recuerde que n es menor que la m, pues será la suma de estos términos, pero nada más que hasta ahí, hasta el término 1 sobre n, ¿ok? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tomar la resta, ¿verdad? Porque recuerde que para yo demostrar que una sucesión es de Cauchy tengo que ver que la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de dos términos cualesquiera, después de cierto valor n, que la m y la n sean mayores que cierto valor n mayúscula natural, esa distancia entre esos dos términos cualesquiera, después de ese término número n mayúscula, la distancia se puede hacer tan pequeña como yo quiera, ¿ok? Así que empezamos tomando la diferencia de ellos, ¿verdad? Y será pues restar el término número m, que es este, que va desde aquí hasta aquí, desde 1 hasta 1 sobre m, menos el término número n, que es la suma que va desde 1 hasta 1 sobre n. Y entonces lo que dijimos, bueno, pues si yo estoy restando esto menos esto, pues al restar 1 menos este 1, se va. 1 medio menos 1 medio, se va. 1 tercio menos 1 tercio, se va. Todos se van hasta que se da el 1 sobre n. Y entonces quedarían estos términos que van después del 1 sobre n. 1 sobre n más 1, más 1 sobre n más 2, más el siguiente que sería 1 sobre n más 3. Y así seguimos hasta llegar a 1 sobre n. Llamamos a esto número 1 y llamamos la atención al hecho de que aquí habrán m menos n sumandos, ¿verdad? Porque si habían originalmente m sumandos en el a sub m y les quitamos esto, para quedarnos nada más que con esto, pues sería m términos menos n términos. O sea que aquí van a haber m menos n sumandos. Entonces, como la n es menor que la 1, porque tomamos a la m mayor que la n, pues entonces la n será menor que la m, ¿verdad? Por algo visto en el álgebra elemental, entonces n más 1, y son números enteros, naturales, m más 1 puede ser que llegue a ser igual a la n, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la n es 3 y la m es 4, pues n más 1, 3 más 1 sería exactamente igual a 4. Pero si la n es 2 y la m es 4, 2 más 1 es 3, sigue siendo menor que. Por eso si yo tengo dos números naturales que comparan de esta manera, cuando yo le sume 1 al menor, puede ser que lo alcance, o puede ser que todavía me quede un poco más abajo, ¿verdad? Más pequeño. Y entonces, como son dos números naturales que son mayores que 0, ¿verdad? Y estos dos números comparan de esta manera, pues por otro teorema que vimos en el álgebra intermedia, los recíprocos de ellos comparan en forma contraria. El recíproco de n más 1 será, en vez de menor o igual, mayor o igual que el recíproco de m. Si lo que ocurre es que n más 1 todavía es menor que m, por ejemplo, si m es 10 y la n es 8, ¿verdad? Pues 8 más 1 sería 9, que sigue siendo menor que 10. Pero entonces cuando yo a ese 9, ¿verdad?, le sume otro, 9 más 1 me da el 10, ¿ves? Que sería el n más 2, el 8 más el 2, alcanzo al 10, ¿ves? O puede ser que la n hubiese sido 6 y todavía 6 más 2 sigue siendo 8, que es menor que el 10, ¿ves? O sea que puede ser menor o puede ser igual. Y por la misma razón, como esto es positivo, ¿verdad? Entonces, y esto compara de esta manera, si yo busco los recíprocos, el recíproco de este, en vez de ser menor o igual, será mayor o igual que el recíproco de este. Por la misma razón que usamos aquí, que fue esa desigualdad absoluta que vimos en el álgebra intermedia, ¿ok? Etcétera. O sea que, según 1 sobre n más 1 es mayor que 1 sobre m, 1 sobre n más 2
es mayor o igual que 1 sobre m. Pues entonces 1 sobre n más 3, ¿verdad? Eso quiere decir el etcétera. Será también mayor o igual que el 1 sobre m. El 1 sobre n más 4 será mayor o igual que el 1 sobre m, etcétera. Entonces, como 1 sobre m es definitivamente mayor o igual que 1 sobre m, porque específicamente es igual, entonces fíjense que si yo sumo de estas desigualdades, de esta, hasta esta, todos los términos que están en el lado izquierdo, 1 sobre n más 1, 1 sobre n más 2, más 1 sobre n más 3, vendría luego 1 sobre n más 4, hasta llegar a 1 sobre m, eso, como cada uno de esos números que están a la izquierda de esas desigualdades son mayores o iguales que los que están en la derecha, pues eso será mayor o igual que si sumo los lados derechos, ¿verdad? Por otra desigualdad que usted prueba en el álgebra intermedia, ¿verdad? Así es que será mayor que 1 sobre m, ¿verdad? Según sume este, más este, más este y más este, los lados izquierdos de eso, pues serán mayores o iguales, ¿verdad? Que si sumo los lados derechos, 1 sobre m, ¿verdad? El primero 1 sobre m, más el segundo 1 sobre m, más el tercero 1 sobre m, más el cuarto 1 sobre m, hasta llegar al último 1 sobre m. Y entonces, como esto sería, ¿verdad? Como aquí hay 1, 2, 3, hasta llegar a m, m menos n sumando, pues aquí también, a ver, como estoy sumando 1 por cada uno de estos, que hay m menos n sumando aquí, pues aquí también habrá m menos n sumando. O sea que esto entonces yo lo podría escribir de esta manera, como los sumandos aquí son igualitos, ¿verdad? Por la definición de multiplicación será coger el número de veces que estoy sumando el 1 sobre m, que es m menos n, por s sumando igual, ¿verdad? Por la definición de multiplicación, ¿verdad? Recuerden, si yo tengo un número por otro, pues escoger el segundo número y sumarlo a él mismo lo que diga aquí. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Se fija? Así que por eso lo puedo escribir así. Y entonces esto, si yo aplico la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, pues m por 1 sobre m da 1, ¿verdad? Porque el m cancela, queda el 1. Menos, y n por 1 n sobre m, pues n sobre m. Bueno, así que tenemos que el valor, esto que está aquí, finalmente es mayor o igual, mírenlo aquí, esto que es igual a esto, y esto es mayor o igual que esto, que finalmente da esto, pues entonces si ahora yo tomo la n, que recuerde que lo estoy tomando mayor que la n, como un múltiplo natural de la n, y claro, si este es un múltiplo natural de la n, pues este sigue siendo más grande que la n, ¿verdad? Donde la k es un número natural, entonces de 1, que dice que a menos a sub m menos a sub n es igual a esto, y 2, que es esto que está aquí, que dice que eso, mírenlo aquí, es mayor o igual, mayor o igual que finalmente esto, pues entonces si yo tomo el valor absoluto de aquello, pues será el valor absoluto de esto, ¿verdad? De esto que está aquí, y como cada uno de esos términos son positivos, pues da eso mismo, ¿verdad? Y eso es mayor o igual que esto que está aquí, ¿verdad? Y esto, si yo lo simplifico, como estoy tomando ahora la m como k por n, aquí abajo la m la sustituí por k por n, ¿verdad? 1 menos n sobre kn, ¿verdad? Repito, ahora yo tomo el valor absoluto de esto, como es igual a esto, pues será el valor absoluto de esto, y como cada uno de esos términos es positivo, pues cada uno de ellos, ¿verdad que sí? Y si sumo cada uno de ellos, eso es mayor o igual que lo que dice aquí, 1 menos n sobre m, pero estoy cogiendo la m, que es mayor que la n, como un múltiplo natural de la n. A ver qué pasa, ¿verdad? Lo puedo coger como yo quiera. Puede ser un poquito más, un número más que la m puede ser, por ejemplo, 8, siendo este 7, te puedo coger aquí el 8. Pero siendo este 7, puedo coger este como 14, el doble. O puedo coger este como el 28, 4 veces el 7, ¿verdad? Le estoy cogiendo el de abajo más grande que el de arriba, específicamente un múltiplo natural del de arriba. Y entonces da esto, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, al yo hacer eso, al yo sustituir la m por kn, fíjese que aquí en esta fracción, ¿verdad? En esta fracción, al yo sustituir la m por kn, la n cancela y me quedará 1 menos 1 sobre k, porque la n se va, ¿verdad? Se cancela y queda arriba un 1 y abajo queda la k, ¿verdad? Y entonces, para yo poder restar esas dos fracciones, ¿verdad? Tendré que buscar un denominador común, pensando que este 1 es una fracción 1 sobre 1 y el denominador común sería k. Así que al multiplicar el 1 por k, arriba también multiplico por k, así que será k sobre k, que del 1 menos 1 sobre k. Y ahora, como tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador, podemos hacer una sola fracción con ese denominador común y restamos el numerador, k menos 1 sobre k. O sea, mire, que yo encontré entonces que el valor absoluto de esos dos términos, ¿verdad? A sub m, que es ahora kn, ¿verdad? Menos an, es mayor o igual que esta cantidad. O sea, que siempre que tomemos dos términos en esa sucesión
que tenemos aquí, y que dé la casualidad que el término del más grande, el término más grande, ¿verdad? El término con suscrito más grande, el suscrito sea un múltiplo natural del término de suscrito menor, ¿verdad? A sub k por n y a sub n. ¿Qué hemos encontrado? Que la distancia entre ellos, el valor absoluto de su diferencia, ¿verdad?, va a ser mayor o igual que esto, que es un número positivo, ¿verdad? Porque acá es un número positivo, un número natural. Al restarle 1, pues da positivo, porque ese número tiene que ser por lo menos 2, ¿verdad? Para que sea un múltiplo natural de k, de n, pues tiene que ser 2, no puede ser 1, ¿verdad? Porque m siendo igual a 1 por n sería m y n es igual, y dice que la m es mayor, así que la k tiene que ser por lo menos 2, ¿verdad? Así que 2 menos 1 da 1 sobre 2, ¿verdad? Así es que esto que está aquí por lo menos es positivo. O sea que el valor absoluto de la resta de dos términos de esa sucesión que está allá arriba, cuando los términos son 1, ¿verdad?, con suscrito múltiplo natural del suscrito del otro, no se puede hacer más pequeño que cierta cantidad. Tiene que ser mayor o igual que esto, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues entonces esta diferencia no se puede hacer tan chiquita como yo quiera, como tendría que pasar si la sucesión fuera una sucesión de Cauchy, ¿ok? Así que fíjese la explicación aquí. O sea que siempre que tomemos dos términos cuyo suscrito del mayor sea un múltiplo natural, ¿verdad?, Kn, un múltiplo natural del más pequeño, que es la n, porque la m es más grande y la n es más pequeño, ¿verdad? La m es más grande y la n es más pequeño. Estoy tomando este con un múltiplo natural del más pequeño. ¿Qué pasa? Que la diferencia de esos dos términos no se puede hacer tan pequeña como yo quiera, porque va a ser siempre mayor o igual que esta cantidad, k menos 1 sobre k. ¿Okay? Sea un múltiplo natural del más pequeño o del menor, la diferencia entre esos dos términos no se puede hacer tan pequeña como queramos. ¿No? Porque ya hemos visto, la diferencia entre ellos en valor absoluto va a ser mayor o igual que esa cantidad, que es un número constante, ¿verdad? Pues, ¿qué significa esto? Esto significa que la sucesión que nos daban, ¿verdad? La sub n igual a la suma de 1 más 1 medio más 1 tercio, etcétera, hasta llegar a 1 sobre n, donde n es el suscrito del número del término que estamos buscando, ¿verdad? No es de Cauchy. En consecuencia, será divergente. Porque si es convergente, ella tenía que ser de Cauchy. Así que si no es de Cauchy, ella no puede ser convergente, o sea, tiene que ser divergente. Muy bien, y eso es lo que nos pedía el problema que hiciéramos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esta definición de estos nuevos conceptos. ¿Okay? Son de hecho dos definiciones. El primero dice, un decimal no negativo es aquel número
que se representa por el numeral escrito en la forma a sub 0 punto a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, a sub n, etcétera. Vamos a marcar esto con 1. Donde bien, un número decimal positivo es un número que se usa, para el cual se usa este numeral para representarlo. A sub 0 punto, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y así se sigue hasta pasar por A sub n, etcétera, ¿verdad? Donde los A sub i's, y empezando en 1, con este que está aquí, A sub 2, A sub 3, hasta A sub e, de ahí en adelante, ¿verdad? Los que sean, A sub n, A sub n más 1, los que sean, son números cardinales, o sea, pueden ser 0, 1, 2, 3, pero hasta el 9 nada más. O sea que esto que está aquí son sencillamente los dígitos que usted conoce, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, este puede ser 0, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 8, este puede ser 9, este puede ser 8, puede ser 7, etcétera, ¿verdad? De aquí en adelante son dígitos del 0 al 9, son los 10 dígitos que tenemos, ¿verdad?
Y entonces el A sub 0 es la parte entera, que puede ser un solo dígito, puede ser 2, o sea, este puede ser 3 puntos lo que sea, 85 puntos lo que sea. El A sub 0 es lo que está antes del punto decimal. ¿Okay? El 3, el 85, el 1039 punto lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es que de aquí en adelante cada uno de esos números que están representados por el A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc., son los dígitos que van del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4. Uno de ellos, ¿verdad? El que sea. Por ejemplo, mire. Ejemplo. Ahí tenemos. El 12 séptimo, si usted hace la división, ¿verdad? A mano larga o usando la calculadora, le va a dar que eso es exactamente 1.7142857142857142855, 7142857142855, así se sigue para siempre, ¿verdad? Bien, pero entonces, ¿no? Fíjese que aquí el A sub 0 es este 1. Ahora, fíjese, si hubiese sido en vez de 12, 120 séptimos, o sea, 10 veces esto, pues al multiplicar esto por 10 sería 17.142857, etcétera. Empezaba a repetir otra vez, pero empezaba con el 1 aquí. Aquí era que empezaba a repetir después, ¿verdad? Si hubiese sido en vez de 12 séptimos, al multiplicar por 10, 120 entre 7 hubiese dado aquí 17. O sea que en este caso, si hubiese sido 120, el A sub 1 no era este dígito, era el número 17. ¿Verdad que sí? Pero da la casualidad que en este caso es más, vamos a hacer eso para que no tengan dudas después cuando estudien. Vamos a suponer que yo les doy el 120 séptimo. ¿Qué será multiplicar esto por 10, verdad? Dará 17.142857, 142.857, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces el A sub 0 sería el 17, ¿ves? No es un dígito. El A sub 0 es la parte entera que hay ahí, que puede ser de un dígito, como era ahorita, 1 punto algo, y entonces el A sub 0 era 1. Pero ahora el A sub 0 es el 17, el que está antes del punto, el número entero que está antes del punto. Pero entonces el A sub 1 es este primer dígito, el 1. El A sub 2, este segundo dígito, el 4. El A sub 3 es este dígito tercero, el 2. El A sub 5, el A sub 4, perdón. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 sería después del cual dimos ahora el 2, ¿verdad? El 8. El A sub 5 es el 5. El A sub 6 es el 7. El A sub 7 es el 1. El A sub 8 es el 4, etcétera, ¿verdad que sí? ¿Se fijan? El A sub 0 es la parte entera, lo que esté antes del punto decimal. Y los A sub 1, A sub 2, etcétera, son los dígitos que están en cada una de las posiciones decimales después del punto decimal. ¿Ok? Entonces, la sucesión de sus troncos es, bueno, el X sub 1
fíjese que es el a sub 0 más a sub 1 sobre 10. O sea, la parte entera, que en este caso es 17, más el primer dígito, que es el 1 sobre 10, ¿verdad? Porque ese 1 son décimas. Y recuerde que eso quiere decir que ese 1 está dividido sobre 10, ¿verdad? Más 1 sobre 10. El x sub 2, ¿verdad? Es el x sub 1 más entonces el a sub 2 sobre el 10 a la 2, ¿verdad? El a sub 2 sobre el 10 a la 2. O sea, el x sub 1, que es el a sub 0 más el a sub 1 sub 10, que es 17 más 1 sobre 10, más el a sub 2, que es el 4, el segundo lugar decimal, sobre 10 a la 2, ¿verdad? El x sub 3 será el x sub 2, ¿verdad? Por definición es el anterior, ¿verdad? Es el anterior más el siguiente dígito en la expansión decimal esa periódica, no periódica, la expansión decimal esa, más el a sub 3 sobre 10 a la 3. O sea, el x sub 2, que es todo esto, 17 más 1 sobre 10, más 4 sobre 10 a la 2, más el a sub 3, que es 2 sobre 10 a la 3, ¿verdad? El x sub 4 será el x sub 3, el anterior, más el a sub 4 sobre 10 a la 4. O sea, el x sub 3, que es todo esto, 17 más 1 sobre 10, más 4 sobre 10 a la 2, más 2 sobre 10 a la 3. Vamos a aclarar este 3 que está aquí, que no se ve muy claro. Más el a sub 4, que es el 8, sobre el 10 entonces a la 4, ¿verdad? Etcétera. Así que hay que los troncos de ese decimal, ¿ok? De este decimal, los troncos son estos, ¿ok? Muy bien. Pues mire este teorema que dice lo siguiente. Que esta sucesión, me la define de esa manera, que es la sucesión de los troncos de un decimal que yo le dé, es una sucesión de Cauchy. O sea que a la larga, esos términos en esa sucesión de troncos de un número decimal positivo, de un decimal positivo, es una sucesión de Cauchy. O sea, los términos van a estar de cierto sitio en adelante, van a estar todos a una distancia menor que cierto epsilon que yo le haya dado, ¿ok? A partir de cierto sitio. Vamos a la demostración. Tome dos números naturales con la m siendo más grande que la n, ¿no? Entonces considere los troncos de un decimal, del decimal no negativo, que recuerde que se representa de esta manera, ¿verdad? A sub 0, punto, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, A sub n en algún momento, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Pues si es así, el x sub m, ¿verdad? El tronco número m, será A sub 0, ¿verdad? Recuerde que los troncos es A sub 0
más a sub 1 sobre 10 más a sub 2 sobre 10 a la 2, etcétera, ¿verdad? Más a sub 1 sobre 10, ¿verdad? Más a sub 2 sobre 10 a la 2, más, y así se sigue hasta que lleguemos a sub m sobre 10 a la n, ¿verdad? Pero, como la m es más grande que la n, como la m es más grande que la n, antes de llegar al último término de ese primer tronco, ¿verdad? Yo tengo que pasar por el término número n. O sea que antes de yo llegar a este, tengo que pasar por el término a sub n sobre 10 a la n, ¿verdad? A sub n sobre 10 a la n. Y seguiríamos a sub n más 1 sobre 10 a la n más 1. Y ahora sí seguimos hasta llegar precisamente hasta el último término, en ese término, ¿verdad? De la sucesión esa de los troncos de ese decimal positivo, ¿verdad? A sub m sobre 10 a la n, ¿ok? Y el tronco número n, pues será lo mismo, pero nada más llegando hasta ese término, hasta el a sub n sobre 10 a la n, ¿ok? A sub 0 más a sub 1 sobre 10 más a sub 2 sobre 10 a la 2 más, y así seguimos hasta llegar al a sub n sobre 10 a la n, ¿ok? Bien, entonces como en los ejemplos que hemos estado tratando anteriormente, ¿verdad? En la primera parte de esta lección y al inicio de esta lección, siempre una vez usted tiene x sub m y x sub n, toma la diferencia de ellos, ¿verdad? Porque a la larga tengo que ver que el valor absoluto de esa diferencia tiene que ser tan pequeña como yo quiera, si es que quiero demostrar que es de Cauchy, ¿ok? Luego, si yo tomo x sub m menos x sub n, lo primero que voy a observar es que eso es mayor que 0, ¿verdad que sí? Porque fíjense que entonces el x sub n tiene más términos, ¿verdad? Llega hasta un lugar decimal más allá del lugar decimal a donde llega el x sub n, ¿verdad que sí? Así es que va a darnos positivo y será igual a, bueno, pues si yo resto esto, el x sub m menos el x sub n, fíjense, al yo restar estos términos menos estos términos, el a sub 0 se va, ¿verdad? Porque a sub 0 en el x sub m menos el a sub 0 en el x sub n se van. Así mismo el a sub 1 sobre 10 se va con el a sub 1 sobre 10. El a sub 2 sobre 10 a la 2 se va con el a sub 2 sobre 10 a la 2 y hasta llegar a este. El a sub n sobre 10 a la m se va con el a sub n sobre 10 a la n. Y queda de ahí para adelante esos términos, ¿verdad? El a sub n más 1 sobre 10 a la n más 1. Después vendría, no está aquí, pero vendría, perdón, aquí falta un más el a sub n más 2 sobre 10 a la n más 2. Dije que se me quedó este signo de suma aquí, ¿verdad? Y luego vendría el a sub n más 3 sobre 10 a la n más 3. Y así seguiríamos hasta llegar al último término, al cual no se le resta nada, porque ya terminamos de quitar todos los que estaban aquí, ¿verdad? A sub m sobre 10 a la n, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a marcar eso con un 1, ¿ok? Esto vamos a marcarlo aquí con un 1, ¿ok? Bueno, ¿cómo? Por la definición, ¿verdad?, de lo que es un decimal, un decimal positivo, ¿verdad? Cada uno de los términos, los valores estos, a sub 1, a sub 2, a sub n, etcétera, están entre 1 y 9, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con esta partecita aquí un momentito. Como cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de esos números que están aquí son dígitos que van del 0 al 9. ¿Se acuerda? El a sub 0 es un número, el que esté la parte entera del decimal, que puede ser de un solo dígito, puede ser de 2 dígitos, de 10 dígitos. Pero estos a sub 1, a sub 2, a sub 3 son los dígitos. El 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 9, ¿verdad? Cada uno de ellos está entre el 9. Pues vamos a seguirlo de ahí en adelante. Entonces, en la siguiente lección ya, en la primera parte de la lección 64, donde esperamos verlos ya prontito. Hasta entonces.